Sí se puede ver, doctor. Ya la estamos Sí, viendo. doctor. Perfecto. Me alegro. Sí, ahí te doy en tu platito, pues. Sí, en tu platito. Voy a traer un platito para ponerte un platito como tu mamá te pone. Muy bien. ¿Les parece si empezamos? Sí, doctor. Sí, ya puede empezar. Gracias. Ya, entonces, el día de hoy vamos a tratar dos temas. El primero es nefropatía diabética. Ya ustedes dentro de todo el capítulo se habrán dado cuenta que hay enfermedades más frecuentes y que producen mayores complicaciones a nivel de nuestro organismo, ¿no? Uno de ellos es la diabetes. Y la diabetes va a producir complicaciones macroangiopáticas y complicaciones microangiopáticas, siendo la más frecuente la nefropatía diabética dentro de las microangiopáticas. ¿Ya? Pero ¿cómo vamos a definir nosotros nefropatía diabética? ¿Cuál es el concepto que tenemos de este trastorno? Se ha definido desde el punto de vista cuantitativo. Cuando nosotros hacemos el análisis de la orina del paciente y encontramos que hay una albuminuria persistente, cuya cifra va a ser igual o superior a 300 miligramos en 24 horas o igual o superior a 200 microgramos por minuto. Esta albuminuria persistente generalmente está asociada a retinopatía diabética y hacemos el estudio del paciente y descartamos que no haya otra enfermedad o de laboratorio, ¿ya? La definición que les estoy dando sirve tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. En algunos casos nosotros vamos a encontrar pacientes que recién empiezan su nefropatía diabética, una nefropatía incipiente, y lo vamos a determinar mediante la medición también de la albúmina en orina, y vamos a encontrar que la excreción urinaria de albúmina se encuentra en el rango de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Esto es microalbuminuria. La nefropatía diabética en la mayoría de los casos se asocia frecuentemente a hipertensión y conforme pasa los años, también a disminución de la función renal. Cuando nosotros tenemos un paciente con nefropatía diabética, ¿qué vamos a hacer? Generalmente o nosotros mismos evaluamos el fondo de ojo o lo mandamos al oftalmólogo para definir si existe o no la presencia de retinopatía diabética. La retinopatía diabética nos apoya el diagnóstico de nefropatía diabética. Sin embargo, su ausencia, el que no tenga el paciente retinopatía diabética, no excluye que no esté padeciendo de algún grado de nefropatía diabética. En numerosos estudios se ha encontrado que la microalbuminuria está presente en el 13% de los pacientes diabéticos tipo 1 y en 25% de los pacientes diabéticos tipo 2. Sin embargo,
la prevalencia de macroalbuminuria es igual para ambos, alcanzando rango de hasta el 15%. Lo que no deben olvidar ustedes es que la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en Estados Unidos, en Europa, en el Japón y también en Latinoamérica es la nefropatía diabética. Eso no deben olvidarlo. Entonces necesitamos controlar, hacer el seguimiento y tratar de detener el avance de las complicaciones diabéticas en estos pacientes para que no lleguen a enfermedades renal crónicas terminales. También se ha visto que el 25 a 45% de los nuevos pacientes que inician tratamiento sustitutivo renal son pacientes diabéticos, sobre todo del tipo 2. ¿Por qué? Porque este es más prevalente que la primera. Si queremos hablar un poco de fisiopatología, ¿cómo es que se produce este trastorno? La fisiopatología realmente es compleja. ¿Por qué? Porque actúan numerosos mediadores y hay varios trastornos identificados. Sin embargo, deben considerar que los principales iniciadores de toda esta alteración son dos: la hiperglicemia y la elevación de la presión arterial, ¿ya? Los cuales muchas veces se unen a las activaciones del sistema renina-angiotensina y a los factores genéticos. Observen ustedes cómo la hiperglicemia y la hipertensión van a producir fenómenos hemodinámicos, los cuales provocan en el riñón hiperfiltración, sobre todo al inicio. Pero también van a producir fenómenos no hemodinámicos, con estimulación de factores de crecimiento y de citocinas. Ambos fenómenos van a provocar albuminuria y pérdida de proteínas por la orina. Recuerden ustedes que cuando existe proteinuria, esto es tóxico. La presencia de proteínas es tóxico, tanto para los túbulos como para el intersticio. Lo que va a originar es que se acelere la progresión de la enfermedad de la insuficiencia renal. Si nosotros no le diéramos tratamiento a estos pacientes, el filtrado glomerular más o menos va a disminuir o va a caer por cada año 10 mililitros por minuto al año y se acentúa con mayor intensidad la proteinuria y aún se produce un mayor deterioro renal cuando no hay un buen control de la presión arterial y del trastorno metabólico. ¿Qué se ha encontrado en los pacientes fallecidos por diabetes mellitus de larga data o que han presentado nefropatía diabética? Al estudiar el riñón, se ha visto que la lesión renal característica de la diabetes tipo 1 es la glomeruloesclerosis nodular o nefropatía de Kidney-Wilson. ¿En qué consiste este tipo de lesiones? Consisten en lesiones nodulares que se encuentran entre los capilares glomerulares y que progresivamente van a colapsar las luces vasculares. En la diabetes tipo 2, estas lesiones solo aparecen en el 30% de los pacientes. El otro 70% va a presentar lesiones vasculares inespecíficas e intersticiales con mínima afección glomerular. Pero ¿por qué se ha diagnosticado esto así? Se achaca que esto es debido a que se suele diagnosticar a los pacientes cuando están en edades más avanzadas. Lógicamente, a ese nivel o a esa edad, la presencia de las lesiones vasculares e intersticiales es mucho más prevalente. Entonces,
Cuando se indica la biopsia en pacientes con diabetes tipo 2, estos pacientes generalmente son de edad avanzada y ha transcurrido largo tiempo. En cuanto al cuadro clínico, es necesario que ustedes fijen bien que en la nefropatía diabética hay dos fases características o dos fases totalmente diferentes. Una es la fase preclínica y la otra es la fase clínica. En la fase preclínica, el paciente cursa con normo o microalbuminuria y en la fase clínica se presenta o se caracteriza por la presencia de albuminuria franca. El cuadro clínico de la nefropatía diabética generalmente cursa con factores de riesgo en los pacientes que se ha detectado este tipo de anormalidad. ¿Cuáles son estos? Tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2, los principales factores de riesgo son normoalbuminuria superior a la media, microalbuminuria, pertenecer al sexo masculino, la hipertensión, la raza afroamericana o en Norteamérica la México estadounidense, ¿no? En la diabetes tipo 1, antes de los 20 años de edad, el mal control de glicemia, la hiperfiltración y el tabaquismo. Luego de eso, el paciente avanza a una primera fase preclínica y se ha observado que a partir de los 5 años que un paciente tiene de diabetes, comienzan a aparecer microalbuminuria. La microalbuminuria es la primera señal que va a mostrar el riñón acerca de lesión o disfunción microvascular a nivel endotelial. En un tercio de estos pacientes diabéticos tipo 1, en las primeras fases, ¿qué es lo primero que observamos? Hiperfiltración glomerular. Sobre todo cuando el paciente tiene un mal control metabólico o cuando recién se ha hecho el diagnóstico. Cuando nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes y nuestro principal marcador de la evolución, de la progresión de la enfermedad, hemos dicho, estamos recalcando y es necesario que fijen que es la albuminuria, vamos a ver que el incremento de la proteinuria en la excreción urinaria va a establecer que este lleve a la insuficiencia renal crónica avanzada. En la diabetes tipo 1, esta insuficiencia, este incremento de la proteinuria puede ir precedido de hipertensión arterial. En la diabetes tipo 2, generalmente cuando se hace el diagnóstico, recién también se está haciendo el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión en los pacientes que cursan con nefropatía diabética? Se han hecho estudios y se han encontrado que en las fases de normo, micro y albuminuria, la presencia de hipertensión es de 42, 52 y 79% respectivamente. O sea, hay esa asociación de hipertensión con las diferentes fases de la albuminuria. Eso es en la diabetes 1. Cifras similares se encuentran también para la diabetes 2, ¿no? 71, 90 y 93%. Encontrándose ligeramente elevado la prevalencia de hipertensión en la diabetes tipo 2. Si bien es cierto, la progresión
de la enfermedad de la nefropatía diabética va a estar marcada por el incremento de la proteinuria, en la diabetes tipo 1 se va a encontrar la enfermedad renal crónica terminal luego de que el paciente va a padecer 20 o 30 años de su enfermedad. En la diabetes tipo 2, la evolución es diferente. Habíamos mencionado que cuando se diagnostica la diabetes, generalmente la hipertensión suele estar presente, ¿no? Y el motivo de la detección es la presencia de nefropatía. De magnitud de proteinuria con el paciente, nos vamos a dar cuenta de que a mayor excreción urinaria de proteínas, este paciente puede tener hasta 5 veces más la posibilidad de duplicar sus cifras de creatinina en el tiempo y de llegar hasta 8 veces más a ser enfermedad renal crónico terminal, sobre todo en aquellos pacientes con proteinuria inicial inferior a 3 gramos, ¿no? Si nosotros hacemos la comparación de la magnitud de la proteinuria, vamos a observar ese. Los pacientes que tienen más de 3 gramos por día tienen 5 veces más de posibilidad de duplicar su cifra de creatinina y 8 veces más de llegar a la etapa terminal que aquellos pacientes que cursan con proteinuria menor de 3 gramos por día. Además de ello, aquellos pacientes que cursan con nefropatía diabética tienen mayor prevalencia de tener afectaciones extrarrenales. La presencia de retinopatía se ha encontrado en el 100% de los pacientes diabéticos tipo 1 y hasta el 60% en los diabéticos tipo 2. Y también se ha observado las macroangiopatías, accidentes cerebrovasculares, estenosis carotidia, enfermedades coronarias, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad vascular periférica, así como también neuropatías periféricas y autonómicas. Pero a veces cuando estudiamos nosotros a los pacientes diabéticos, nos encontramos que tienen signos clínicos discordantes. En esos casos lo que tenemos que hacer es sospechar que de repente la nefropatía no es provocada por causa diabética o de repente está asociada a alguna otra alteración a nivel renal. ¿Cuándo sospechamos esto? Cuando hay un rápido deterioro de la función renal con una glomerulonefritis rápidamente progresiva o que cursa con microhematuria persistente o una proteinuria intensa de aparición brusca o progresiva. O evaluamos nosotros el fondo de ojo y encontramos que no hay retinopatía, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? En estos casos debemos intentar hacer una biopsia renal para descartar que no haya otra glomerulonefritis asociada que podría tener un tratamiento diferente a la nefropatía diabética. Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico de la nefropatía diabética? ¿Cuál es el pronóstico? En la diabetes tipo 1, la tasa acumulada de mortalidad a los 10 años es entre 50 y 77%. En la diabetes tipo 2, la tasa acumulada de muerte a los 10 años es de 70%. Sobre todo al inicio de la proteinuria. Comparado con 45% en pacientes que han tenido un control metabólico adecuado, un control de hipertensión adecuado y que no han cursado con proteinuria. Tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2,
la enfermedad renal terminal y la enfermedad cardiovascular son las dos causas más importantes de muerte. ¿Ya? Recuerden que la albuminuria se asocia frecuentemente a ¿qué cosa? A inflamación crónica y a disfunción endotelial. Por eso se presenta la albuminuria. Esto origina reducción de la tasa de filtración, pero además de eso también origina una serie de problemas cardiovasculares como hipertrofia ventricular izquierda y otro tipo de factores de riesgo. Todo esto cuando se suma eleva pues la tasa de mortalidad cardiovascular en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes con nefropatía diabética? Habíamos dicho que los dos primeros iniciadores son la hiperglicemia y la hipertensión. Entonces, los tratamientos deben ir principalmente a hacer el control de estas dos entidades fundamentales. Cuando nosotros hacemos el control de la glicemia de los pacientes diabéticos, tratamos de reducir el paso de normoalbuminuria a microalbuminuria o tratamos de reducir la progresión de la proteinuria, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Cuando tratamos de hacer esto, ¿qué tipo de medicamentos vamos a utilizar? De acuerdo a los estadios de enfermedad renal crónica, vamos a poder diferenciar claramente. Entonces, las sulfonilurias y las biguanidas solamente en la fase 1 y 2. Deben ser evitadas cuando el paciente está en estado 3 y 4, sobre todo por las complicaciones que presenta el paciente, ¿no? Hay una baja muchas veces de la glucosa llevando al paciente a la hipoglicemia. Y más bien en estas fases terminales 3 y 4, los hipoglicemiantes que están recomendados son las glinidas y los inhibidores de la DPP4. Así como es conveniente hacer un adecuado control de la glicemia, también es necesario controlar adecuadamente la hipertensión. Entonces, en la primera fase de la normoalbuminuria en pacientes que sufren de hipertensión, nosotros debemos de reducir la presión arterial utilizando ¿qué tipo de medicamentos? Los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina o las ARA2, ¿ya? Estos van a retrasar la presencia o la aparición de la microalbuminuria. Entonces recordar, ¿qué tipo de medicamentos? ARA tipo 1 o tipo 2. Cuando un paciente ya tiene microalbuminuria, se recomienda que se bloquee el sistema renino-angiotensina también con los mismos medicamentos, con los IECA o con los ARA2. IECA para los diabetes 1 y los ARA2 en la diabetes 2. Es la medida más eficaz para frenar la progresión de la proteinuria, ¿no? Además del efecto benéfico que tienen para controlar la presión arterial. Si el paciente ya tiene una nefropatía establecida, tiene una proteinuria franca, el tratamiento continúa en base a los IECA y a los ARA2, que nos van a permitir frenar la progresión, pero además también van a disminuir la presión arterial. Observen cómo los IECA y los ARA2 actúan sobre los dos factores, disminuyendo la proteinuria y disminuyendo también
o controlando la presión arterial. ¿A cuánto nosotros debemos mantener las cifras de un paciente con nefropatía diabética? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo en el paciente diabético es mantener presiones arteriales por debajo de 140/90 para conseguir una adecuada renoprotección, ¿no? Acá lo clasifican los estudios en dos segmentos importantes. Si la proteinuria es superior a 1 gramo por día, se intenta reducir aún más la presión arterial a cifras por debajo de 130/80, ¿ya? Entonces, de esta forma, estaríamos idealmente reduciendo la magnitud de la albuminuria al menos un 50% y lo trataríamos de llevar a valores inferiores a 0,5 a 1 gramo, ¿no? Un marcador independiente de riesgo cardiovascular, incluso cuando hay un rango bajo de microalbuminuria, y es por ello que su normalización constituye un objetivo terapéutico. Muchas veces, el solo hecho de utilizar IECA o ARA2 no nos va a permitir reducir la presión arterial y la proteinuria a los valores que nosotros estamos esperando. Y tenemos que echar mano al uso de otros medicamentos antihipertensivos, como pueden ser los calcio antagonistas, ¿no? Y a veces incluso tenemos que asociarle a los dos antes mencionados, a los tiacidas o diuréticos de asa. Algunas otras veces la hipertensión es un tanto refractaria e incluso tenemos que utilizar alfa-beta bloqueantes. La idea es mantener la hipertensión controlada para de esa forma disminuir los riesgos cardiovasculares y la proteinuria y la progresión de la enfermedad. Entonces los rangos son mantenerlos por debajo de 140/90 y si hay presencia de proteinuria mayor a 1, tratar de disminuir esa albuminuria a cifras que vayan entre 0, a 1 gramo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Empezaremos con IECA para diabetes 1, ARA para diabetes 2, y si con eso no controlamos, tendremos que asociarle calcio antagonistas. Y si con eso no controlamos, tendremos que asociarle diuréticos. Y si con ello tampoco controlamos, tendremos que asociarle alfa bloqueantes. Podemos utilizar beta bloqueantes. También podemos utilizar, pero eso generalmente debemos usarlos para pacientes que tienen algún tipo de indicación adicional, sobre todo en aquellos pacientes que son portadores de alguna enfermedad cardiópata isquémica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por un lado controlamos la glicemia, por otro lado controlamos la hipertensión. Controlando ambos pilares, vamos a disminuir el riesgo de proteinuria y la progresión de la enfermedad renal. ¿Qué otras cosas debemos hacer con nuestros pacientes nefrópatas diabéticos? Debemos restringirle la ingesta de proteínas. ¿Cómo así? Vamos a disminuir la cantidad de proteínas a 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día, dividido entre todas las dietas que va a ingerir el paciente. Esta dieta debe contener un 60 a un 65% de hidratos de carbono. Debe ser baja en grasas saturadas a 1/3 de las calorías totales, ¿no? Y si el paciente es obeso, debemos hacer que baje de peso, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Qué otros tratamientos debemos dar a nuestro paciente? ¿Qué otros tratamientos concomitantes? ¿Qué otros tratamientos asociados debemos darle? Los tratamientos están
encaminados a controlar todos los factores de riesgo que influyan en la progresión y en el desarrollo tanto de la enfermedad renal crónica como en la morbimortalidad y en las complicaciones. Entonces tenemos que manejar todos los factores que influyan en eso. ¿Cuáles son estos factores? Por ejemplo, debemos manejar la obesidad, ¿no? Debemos hacer un control adecuado de los lípidos, utilizando estatinas, teniendo objetivos para tratar de alcanzar un colesterol LDL inferior a 100 miligramos por decilitro, un HDL superior a 45 en varones y a 55 en mujeres, y que los triglicéridos estén por debajo de 150, ¿no? Esto lo alcanzamos con el uso de estatinas. Si el paciente tiene malos hábitos, como por ejemplo es un paciente fumador, debemos orientarlo y tratar de que deje de fumar. Y en pacientes mayores de 45 años también debemos utilizar antiagregación plaquetaria, como por ejemplo aspirina, ¿no? Si el paciente ya tiene insuficiencia renal crónica, una de las complicaciones que muchas veces es evidente y se presenta y por el cual van a la consulta es la anemia. Entonces, la anemia es precoz en el paciente diabético que en el no diabético. Un paciente diabético tiende a presentar más precozmente la anemia que en los no diabéticos que hacen insuficiencia renal crónica. Entonces, esto debe ser tratado también tempranamente con agentes estimuladores de la eritropoyesis, como por ejemplo la eritropoyetina. ¿Cuáles son las dosis que debemos utilizar? La dosis es 50 unidades por kilo de peso. 50 unidades por kilo de peso dividida entre 3 veces por semana. ¿Ya? ¿Qué obtenemos mejorando la anemia? Mejorando la anemia, vamos a contribuir, si es que el paciente fuera portador de una cardiopatía isquémica, a que el paciente no nos haga angina. Y también disminuimos la progresión a la hipertrofia ventricular izquierda y a la retinopatía. Controlada la anemia, que muchas veces al paciente lo tiene limitado y restringido porque no puede hacer sus actividades normales. El paciente se siente cansado, asténico. Entonces mejoraremos también su calidad de vida, volviendo al paciente a valores casi normales de hemoglobina. Cuando el paciente tiene o ya se encuentra en una fase avanzada de insuficiencia renal, lo que nosotros debemos de prevenir es que este paciente llegue pues a la malnutrición con dieta adecuada y con suplementos. Muy bien, doctores. Eso es lo que tenía que mencionarles sobre nefropatía diabética y que en conclusión se habrán dado cuenta ustedes que mucho va a depender no solo es una responsabilidad compartida, no solamente por parte del paciente, de sus buenos cuidados, sino también por las indicaciones, por el diagnóstico precoz que hagamos, por el tratamiento adecuado y oportuno que nosotros le demos a nuestros pacientes para prevenir su progresión. Preguntas, doctores. Pues qué no, doctor. A ver, ¿le escuchamos? Decía que quedó claro, doctor. Muy bien.